Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy 14 de agosto del año 2024. Hoy quiero tocar un tema importante que hemos tocado en estos días en la oficina. Tiene que ver con los preacuerdos que establece el Código de Procedimiento Penal colombiano en sus artículos 348 y siguientes, en lo que tiene que ver con los delitos que cobija un posible preacuerdo con la Fiscalía y aquellos que no. Pero voy a enfocarme hoy en dos delitos que son importantes en lo que tiene que ver con la negociación de cargos con la Fiscalía. ¿A partir de qué momento? A partir de la imputación. ¿Por qué a partir de la imputación? A ver, cuando una persona es capturada, como ocurrió con uno de nuestros clientes, no doy nombres, pero fue capturado por el delito de homicidio, primer caso, con porte ilegal de armas de fuego, fue capturado en flagrancia, en fin. Cuando la persona fue capturada, el abogado que en su momento pues lo atendió, pues le recomendó no aceptar cargos y hasta ahí, y quedó el tema hasta ahí. Estuvo bien porque la negociación de cargos, si se hubiera hecho en la imputación, pues obviamente el juez tiene que tomarse en unos mínimos y en unos máximos y no se puede salir de eso. Diferente situación cuando uno hace la negociación después de la imputación y antes de la radicación del escrito de acusación. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque las personas cuando van a hacer una negociación de cargos con la Fiscalía y van a hacer un preacuerdo con la Fiscalía, deben saber que es mejor y es más beneficioso para el capturado negociar después de que he asistido a la audiencia concentrada de imputación, legalización de captura y medida de aseguramiento. ¿Listo? Antes del escrito de acusación. ¿Cómo se desarrolla el convenio? Fácilmente usted se dirige ya con el poder que le confiere el procesado, se reúne usted con el fiscal y le plantea la hipótesis de lo que usted como defensa pretende si su cliente acepta cargos y colabora con la justicia. Porque el aceptar cargos es una especie de colaboración con la justicia. Entonces las personas, cuando hacen esa negociación de cargos con la fiscalía en muchos de los casos lo que hace es degradar la conducta. De autoría lo pasa a cómplice. Así de sencillo. O lo pasan de autor, ¿cierto? Lo pasan a coautor. O otra situación. Dicen, usted fue autor del delito de homicidio. Abajo le dicen, puede manejarse una especie de delito tentado. Hay situaciones en las cuales usted puede irse por el lado de la tentada si la persona disparó y la pistola le falló, o la persona víctima iba en un vehículo y cuando dispararon pues obviamente no atentó contra la integridad de la persona, pero sí hubo disparos. Entonces cada caso es diferente, pero sí se puede solicitar que en la diligencia de preacuerdo, que tiene que avalarla después el juez, pues usted establezca los mayores beneficios para su cliente, siempre y cuando obviamente usted no haya hecho ninguna negociación en la audiencia de imputación de cargos. En nuestro concepto y en los preacuerdos que ya hemos realizado en varios delitos, con varios de los clientes, se ha llegado a rebajas considerables cuando hacemos esas negociaciones de cargos después de la diligencia de imputación de cargos y antes de la radicación del escrito de acusación. Por ponerles un ejemplo, en el delito de homicidio con porte ilegal de armas se toman los máximos. El artículo 103 establece, creo que son 400 a 600 meses, y el porte creo que son 9 a 12 años. Eso da una pena aproximada casi de 50 años, más o menos. Con el preacuerdo, se puede lograr que eso le quede por debajo de los 20 años, o 18 años inclusive. Todo depende de la negociación que usted haga con la fiscalía, pero es muy beneficioso. Ahora, ¿cuál delito no admite el preacuerdo? Claro que hay una excepción, ¿no? Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos,
La extorsión. ¿Por qué? Porque la ley dice que si el procesado se benefició económicamente con el delito, no procede el preacuerdo, a no ser que reintegre la totalidad de los recursos, de los dineros con los cuales se enriqueció, o parte de esos dineros, y pues ya se somete a consideración de la Fiscalía y del juzgado si aceptan ese preacuerdo. Pero por lo general siempre debe solicitarse, como les digo, ese preacuerdo después de la imputación y antes de la radicación del escrito de acusación. Pero es muy importante, aquí lo hacemos en la oficina, cuando llegamos a la audiencia de imputación, por lo general, siempre la Fiscalía y el CTI y la policía cometen errores de procedimiento en el momento de las capturas, que el abogado debe esbozarlos y debe plantearlos en la misma audiencia concentrada de legalización de captura. Y cuando le den la palabra, pues opóngase a eso. Nosotros lo hacemos por lo general y de esa manera logramos en muchas oportunidades que obviamente la persona quede libre. Y si no queda libre, pues logramos pedir la domiciliaria con el brazalete electrónico. Y mientras hacemos el preacuerdo o miramos cualquier clase de negociación con la Fiscalía, pues la persona quedaría después, si no en libertad, se hace una negociación interesante y ojalá pueda pasar el resto de la condena o en la casa, o si es intramural, pues una prisión de mínima seguridad. Son varios temas que de pronto se intentan confundir, pero son muy simples. Entonces, para redondear y para resumir, porque es que esta pregunta me la hicieron unos clientes y como no estoy con ellos, acá yo estoy fuera de la ciudad donde ellos me consultaron, pues básicamente por eso es este video. Pero es fundamental tener en cuenta que las negociaciones y los preacuerdos siempre sí y siempre sí después de la imputación de cargos y antes del escrito de acusación o de la audiencia de acusación. ¿Listo? Es